internacionales. Hoy tenemos la visita de una gran profesional reconocida internacionalmente. Está fuera de la Argentina, ahora trabajando justamente de los Estados Unidos y desarrollando un trabajo realmente impresionante. Así que bueno, le hemos invitado para que comparta un ratito con nosotros, ya que está justamente de visita en el país, y le damos ya mismo la bienvenida a la licenciada Verónica Gomel. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy lindo encontrarte y estar charlando con vos nuevamente después de tanto tiempo. Bueno, Vero, hay un tema que realmente ha impactado en las redes sociales cuando comentamos que ibas a visitarnos. Hicimos la promoción, lógicamente, para que los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional estén al tanto que íbamos a estar dialogando contigo. Y surgió realmente en esta entrevista especial que vamos a realizarte un tema fundamental, ¿no? Que tiene mucho que ver con la cuestión de las idealizaciones en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos transcurriendo, ¿no? Donde luego de la pospandemia han quedado un montón de impactos en los seres humanos que son bastante difíciles y complejos de recomponer, ¿no? Es un tema complejo porque a partir de la pandemia hay un montón de profesionales, en los que me incluyo, tuvimos que, por un tema de necesidad mayor, yo tuve que atender a todos mis pacientes online. Entonces hay una masificación de determinados profesionales de la salud física, médicos, y mental, psiquiatras, psicólogos, y ahora hay influencers y health coach y demás. Una variedad bastante por amplia, supuesto, ¿no? y la realidad es que la gente está un poco confundida, y yo lo veo, a mí también me pasa y me ha pasado, y hace poco también me pasó, que hay determinados profesionales que pasan a ser personajes de la salud y se masifican determinados métodos que no son para todo el mundo. Porque hay un desconocimiento muy, muy fuerte, muy profundo también, que uno nota en ciertos gurúes, entre comillas, que van apareciendo vendiendo cosas que son bastante irreales de alguna manera, ¿no? Vendiendo cosas que no están comprobadas científicamente. Ahí está. Y la realidad es que acá el problema es el siguiente. Hay todo un trabajo de venta y todo un trabajo comercial por parte de los laboratorios, eso lo sabemos todos desde hace muchísimos años, pero ahora también hay todo un negocio con todo lo que se llaman los suplementos. Ahí está. Todo el mundo no necesita los mismos suplementos. Entonces, hay personajes que están en las redes que tienen 1 o 2 millones de seguidores que dicen que si uno consume diariamente magnesio, entonces no tiene, no sé, un infarto. Sí. Pero la realidad es que no todo el mundo necesita magnesio. Yo no soy médica, no tengo que estar hablando de esto, pero lo que veo en mis pacientes, a los que derivo y ayudo, es que no hay la gente queda atrapada entre la medicina tradicional y los nuevos gurúes que aparecen en las redes, queda atrapada en el medio, y la verdad es que consume las dos cosas, pero la gente está perdida y falta como criterio común. No hay como un balance, digamos, adecuado a las necesidades que tiene que tener cada persona, ¿no? Los médicos, los médicos tradicionales tienen como un rechazo con todo esto que se está viniendo, pero a mí me parece bien que se empiecen a implementar otras cosas, porque la realidad es así: cuando uno hace una consulta, tanto con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, con un terapeuta, cada uno activa o reacciona respecto a los diagnósticos y hace una evaluación del paciente acorde a su camino, a lo que recorrió. Y la gente consulta con gente que no está resuelta. Por ejemplo, en el ámbito profesional, en el ámbito psi, digamos, ¿cómo sabes que el profesional que te está atendiendo está resuelto, está en eje y te puede diagnosticar desde un lugar donde no se le juegan cosas personales? Entonces, lo mismo pasa con los médicos. Vos irías a un médico que está con mucha patología y que está en contra de la medicina y que además se basa en que ahora hay todo un auge de que la quimioterapia mata. La quimioterapia mata, y yo vi pacientes que sin quimioterapia murieron. Entonces no se puede generalizar. Tal cual, claro. Pero mi preocupación de la idealización en las redes... la confusión que se genera, ¿no? No es solamente... muy grande, es tremendo. No y solamente... provoca un desconcierto también en los propios seres humanos que no saben para dónde
por qué camino tomar. La gente está perdida. Claro. Algunos habrán resuelto sin la medicina tradicional, otros habrán resuelto con la medicina tradicional. Yo siempre lo que digo es que el sentido común y el paradigma, o sea, el médico que te ayuda es el médico que finalmente tiene determinada empatía y preocupación con lo que te pasa. En los Estados Unidos es bastante difícil que esto pase. Ajá. Acá en Argentina todavía no hay que valorar que está muy bien en ese nivel. Por lo menos está un poco más humanizada. Está más humanizada. Cuestión de que en otros países de Europa y en Estados Unidos no se está viendo. Bueno, te voy a contestar, depende también en la clase social, porque hoy en día el tema de los hospitales y las prepagas y entonces, pero la realidad es que lo que veo es que hay todos los profesionales de la salud, por ejemplo, en mi caso, estamos en una plataforma por elección, ¿no? Por ejemplo, el Instagram, las redes sociales, donde hay otros personajes que no sé qué formación tienen, que tienen mucha influencia en la masa de gente que consulta y que dan consejos permanentemente en las redes sociales. Claro, que no son los adecuados. Que no corresponden. No se puede masificar un medicamento, no se puede masificar un señalamiento terapéutico, una indicación terapéutica, ni un diagnóstico. Entonces la gente está pensando que puede comer cualquier cosa, pero si toma magnesio evita un infarto, o si escucha 2 o 3 consejos de un... influencer determinado. Gente que se hace llamar terapeuta, que no sé si... a mí no me consta que tenga una matrícula. Hay gente que puede ayudar sin matrícula, pero a mí no me parece serio. Claro. Vos podés ir a tomar un café con una persona que no tiene matrícula de nada y te puede dar un excelente consejo y vos podés salir adelante. El problema es cuando la gente empieza a idealizar determinados personajes que están en las redes sociales o en los medios de comunicación, que por solamente estar detrás de una pantalla o contar su historia o la resiliencia que tuvieron con sus enfermedades o lo que pasó, entonces ya pasan a ser una especie de Dios inalcanzable. Entonces, es una facturación también. Lógico. Hay un negocio encubierto, el marketing que se genera y también, digamos, la cooperación que hay de parte, como vos lo planteabas hace un ratito bien, de muchos grupos empresarios, laboratorios que tienen y ven un negocio allí, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, digamos, de los gobiernos, ¿hay como una falta de control en esa materia? Porque está todo muy demasiado liberado y eso genera evidentemente un descontrol que lo estamos viendo claramente, que termina en muchos casos perjudicando la salud de la gente cuando sigue determinados personajes o gurúes o medicamentos que son supuestamente algunos que le pueden resolver un problema y no son tan así, terminan complicándole más la vida en materia de salud de lo que tenían. Mira, yo me tengo que remitir a todo lo que es psi, porque yo soy psicóloga. Ahora, lo veo de vuelta en mis pacientes, muchos con patología severa, por suerte resueltos, y con la patología severa, digamos, en proceso de curación, en la mayoría, que están confundidos. Entonces, como se guían por lo que pasa en las redes sociales, entonces hay como toda una influencia en las personas que ahora sí, desayunás proteínas o huevos, por ejemplo, entonces está mal para el colesterol, pero está bien para los músculos, y si a la mañana comes fruta, que tenés un pico glucémico, entonces no tenés que comer fruta, pero viene otro gurú que te dice que la fruta, que la licúes, que le pongas la proteína. La gente está confundida. Claro, muchas contradicciones. La gente está confundida, y así como está confundida con la alimentación, está confundida con lo psi. Entonces aparece una persona que tuvo un proceso de resiliencia, que sacó, pudo obtener de un proceso muy traumático en su vida un beneficio, salir adelante y crecer, entonces se planta como un gurú que puede ayudar a un montón de gente, y lo único que pudo es ayudarse a sí mismo. Claro. Lo que tiene es un montón de gente que lo sigue. A mí no me consta que pueda ayudar a un montón de gente. Ahora, cuando... No está comprobado, o sea, en muchos casos que hemos... Nada está comprobado. Sí, bueno, ahí está. No, nada está comprobado. Como también del lado de la medicina, y del lado psi, mucha gente dice, yo no creo
en nada que tenga que ver con la psicología. Bueno, pero no, lo único palpable es que el paciente revierta un síntoma, lo único palpable son los casos clínicos de personas que vinieron con determinada problemática y la pudieron revertir o resolver. Lógico. Pero yo no puedo exponer esos casos clínicos, excepto cambiando nombres y demás. Pero lo que yo veo como problemática es la falta de amor propio, la falta de sentido común de las personas que necesitan idealizar a otras personas, pero me ha pasado a mí, para poder seguir un camino, seguir a alguien. ¿Y por qué crees que pasa eso? O sea, ¿dónde es que se aferra el ser humano? Se perdió el foco en sí mismo, se perdió el foco en la propia evolución, en la propia historia, en el sentido común. Es más fácil confiar en otro que no sabes ni quién es, que hay que ver cómo está cada uno, hay que ver cómo tuvo su infancia, hay que ver dónde está, en qué está, o sea, en qué nivel. Sí, los procesos emocionales que uno ha tenido. Su autoestima, claro, autoestima si tiene familia, si no tiene familia, si está sostenido. Pero yo doy seminarios por todo el mundo. Y la realidad es que en un momento, para no ser contradictoria con esta situación, saqué un montón de gente de las redes sociales y me quedé con un grupo muy chiquito de gente, algunos pacientes y otros que están con 200 personas, 160 personas. Sí. Si alguien te googlea o si alguien te investiga un poco y ve que no tenés seguidores, entonces es como que hoy en día depende de la cantidad de seguidores si sos o no buen profesional. A mí no me pasa porque tengo pacientes desde hace los últimos 20 años, desde hace 30 años que yo tengo una carrera intachable. Un paciente puede estar de acuerdo o no, le pudo haber gustado más, le pudo haber gustado menos, pero yo soy una profesional seria, con mi matrícula al día, con profesionales como el doctor Zuckerfeld que me supervisa, yo sé lo que hago. Pero cuando tenés que enfrentar a los grandes, a los personajes inflados en las redes sociales, la gente se te pone un poco rara. Más tensa, claro. Y porque son soluciones mágicas que en realidad Freud lo escribió hace muchísimos años, en el 1900, Psicología de las masas y análisis del yo. Hay un grupo de personas que no confían en sí mismos, que necesitan perseguir a la masa, al líder. La masa persigue al líder. Claro. Y es un poco la macropolítica, porque ¿cómo puede ser todo lo que pasa en Latinoamérica? Ahora, ¿cómo hacemos para desmembrar eso, no? Porque está generando de alguna manera un perjuicio importante en la mente de las personas que son arrastradas o llevadas a utilizar determinadas prácticas que no son las adecuadas. Bueno, ¿Cuál es el perjuicio en materia de salubridad que eso va ejerciendo en nosotros, los mismos seres humanos, no? Hay un caso que salió en el diario, la verdad, espantoso. De vuelta, no soy médica, pero bueno, es algo que pasó en Estados Unidos y está bueno que la gente lo sepa. A ver, contanos. Es un médico que es un influencer que junto con otro médico en un país de Latinoamérica están diciendo que cualquier extracción dental que tengas escuché algo, sí. genera como una guerra nuclear dentro de tu cuerpo, de tu boca, que los organismos, que las bacterias. Adentro del cuerpo tenemos millones de bacterias y cosas que el cuerpo puede combatir, siempre y cuando la alimentación sea la correcta, el estilo de vida sea sano. Sí. Bueno, una pobre mujer que no tenía absolutamente nada, fue hasta Texas, fue hasta una clínica y bueno, se hizo una intervención que no necesitaba con anestesia total, absolutamente ridículo porque nadie se hace una extracción con anestesia total en un país civilizado, aunque en Estados Unidos es común. Y en este momento, bueno, hubo un problema en el procedimiento, en este momento está con daño neuronal irreversible. El médico sigue tienen un juicio, pero siguen teniendo millones de seguidores y es como una especie de tótem al que nadie puede tocar, pero bueno, sabemos que en todo esto está la persona seria, el mano chanta, sí. Bueno, tenés una variedad esto es un de actores problema ahí que son a veces difíciles de controlar. Ahora, se ha dado no solamente en este tema, sino fíjate en otros casos que ha habido
muchos cirujanos que han cometido tremendos errores. Algunos, bueno, fueron llevados a la justicia y ahí, bueno, empieza a haber todo un proceso de investigación. Es la idealización en las redes sociales. Las redes sociales pasaron a ser una especie de venta de producto en forma masiva y muy simple y gratuita, que a mí me parece fantástico cuando ayuda, pero como las personas no tienen todas un proceso evolutivo determinado en salud mental y equilibrado, entonces esto, como diríamos, es un problema porque se masifica tanto lo bueno como lo malo. ¿Qué papel tenemos nosotros los comunicadores sociales ante esta intempestividad que hay justamente de esta gran cantidad de personajes que le están haciendo un daño tremendo a la comunidad internacional, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ir tratando de alertar a la sociedad para que eviten este tipo de situaciones? Sería la pregunta. Esta es una forma. Esta es una forma. La realidad es que cuando algo de esto yo descubro y pasa, yo me encargo de masificarlo. Hablo con médicos reconocidos, hablo con pacientes. Yo trato de masificarlo. Yo no estoy acá para estar haciendo una inspección de lo que pasa en las redes sociales. Bien, lo que digo es para concientizar a la gente. Pero que por ejemplo, en mi caso, recomendaría que las personas, como puedan, vayan a los centros de salud, hagan algún tipo de tratamiento, hagan algún tipo de terapia, revisen cómo están en lo personal, porque es adictivo. Todo lo que tenga que ver con la mirada puesta afuera es adictivo. Y a la vez es una problemática, porque cuando la mirada está puesta afuera, la aprobación y el deseo y tu autoestima también está dependiendo de afuera. Entonces prácticamente la gente está influenciada y se deja... Y todos, hoy en día, ¿cuánta gente está enferma? Por el tema de la alimentación, el estrés, las políticas, los traumas de la infancia. Entonces, el tema es volver a las bases. A las bases, claro. Ahora, esto que vos planteás, un poco el trauma... Perdón, ¿te acordás los médicos de barrio? De barrio, claro, sí. ¿No? Sí. El médico clínico que podía ver la integridad, ahora se llaman holísticos o médicos funcionales, que para mí está bien, pero no todo el mundo es válido para todo el mundo. Claro. Entonces, porque no profundizan sobre la problemática que tienen las personas, ¿no? O sea, la idea sería tratar de ver cómo uno ayuda a resolver los problemas de salud y los problemas mentales que tiene la gente, que a veces van uno al lado del otro, ¿no? A ver, se generalizó una especie de autoayuda masiva que no sirve para todo el mundo. Claro. Y en el medio de vender los suplementos, por ejemplo, el otro día consulté con un oftalmólogo, pero con un recorrido absolutamente intachable, si determinados productos que se venden ahora, que tienen los amarillos, viste, que tienen los cristales y demás, realmente son útiles, como una tarjeta cuántica que sale como $300, que la gente dice que para que no la luz de los aparatos, de todo esto no te afecte la vista, claro, sí. Me dijo, mira, Vero, es absolutamente todo falso. Claro. Es absolutamente falso. Lo único que tenés que hacerte es un par de lentes que tengan antirreflex, claro, que es más barato, más simple y está científicamente probado que eso es lo que ayuda. Todo lo demás es un negocio. Claro. Y te lo venden como que la gente no se va a enfermar porque utiliza este tipo. Entonces claro, ahora se inventan títulos, ¿no? Que no sé qué son, no sé. Especialistas en tal cosa. ¿Qué sé yo? A mí si yo cuando me recibí me hubieran dicho que una persona se iba a llamar, se iba a especializar en biohacker, la realidad es que yo estoy formada de otra manera, respeto al otro, pero lo que no me gusta es cuando la gente tiene este tipo de influencias y cae y compra. Ahí está el tema. Claro. Pensando que se va a curar con un magnesio, que se va a curar tomando licuados o se va a curar con estas lentes. Cuando eso no es real. Ahora, el médico de cabecera, el médico de familia tradicional que conocíamos, ¿no?
está un poco fuera de pista, como dicen ahora, No. porque realmente la gente recurre a especialistas sin consultar, que debería hacerlo, ¿no? Al médico que por lo menos tiene sus antecedentes, que ya lo ha tratado. No hay como derivación a especialistas, y allí también vemos que desde la óptica de la psicología, por lo menos lo que plantea mucha gente, a veces cuando nos mandan mensajes, como que resultan engañados y no, digamos, no resuelven sus problemas de fondo, ¿no? Eso tiene que ver un poco con todo esto que vos estás planteando, del desmanejo que hay producto de la utilización de las redes sociales para generar un negocio paralelo en todo lo que es el campo, digamos, de la medicina y lo que es el tema de la psicología. Mira, en el campo de particularmente de la medicina, se llegó a esta altura, y yo coincido con todo esto, con toda esta movida de correrse un poco de los médicos tradicionales. Yo coincido en que la medicina se ocupa de tapar el síntoma y no investiga la causa de la enfermedad. Y lo que pienso, que es incómodo lo que voy a decir, es que toda esta camada de médicos funcionales le vieron la beta también comercial, y entonces están ayudando, buscando el origen de la enfermedad, no en el síntoma, sino en la causa, en lo que causó, y entonces hay un montón de investigaciones sobre que el segundo cerebro, que el intestino y demás, que yo no soy médica, pero estoy de acuerdo con que esto puede ayudar, pero tampoco es la solución. Porque cuando te metes en las redes o cuando los empezás a investigar o los empezás a ver, también tienen la venta de productos, como de algo tienen que vivir. Pero a mí me parece que en el medio de lo tradicional y lo novedoso, hay gente que no tiene ni idea lo que está comprando y no resuelve. Y se quedó pegada, entonces come el huevo a la mañana y toma el licuado. Y yo escuché decir a muchos... A muchas personas que se atienden con gente en las redes sociales y me dicen, no sé, a mí me dijo que era terapeuta. Le digo, pero vos viste una matrícula, sabés dónde está formado, sabés que ayudó a otra gente, sabés que hay otros pacientes que han resuelto. Entonces a mí lo que me parece es, yo hace poco tuve la verdad una experiencia lamentable que mucha gente, hay 3 personas que nos fuimos del lugar, otras que se quedaron. No quiero hablar particularmente del tema, pero bueno, la responsabilidad es mía, porque yo me debería manejar a otro nivel profesional. Y todo lo que veía, nada me cerraba, pero a un montón de gente sí. Entonces uno tiene que respetar lo que a otro le resulta... Ahora, eso que vos decís es muy interesante, porque de pronto vos reaccionás porque te das cuenta que eso no es lo adecuado para justamente la problemática que hay planteada dentro de la cuestión de la salubridad o la cuestión psicológica de las personas. Pero también no es un efecto dañino que haya cierta cantidad de profesionales que avalen cosas que no son las adecuadas como para resolver los grandes problemas que tiene hoy por hoy la gente. Y sí, por eso hay un montón de por eso hay un montón de gente que está sufriendo y que se quedó en un intermedio, en una transición que no... Yo escucho pacientes míos decir, hice tal método, seguía a tal persona, no me resultó, me inflamé, me pasó tal cosa, seguía a tal terapeuta. Una paciente que ya falleció, que me vino a ver cuando ya estaba enferma, tenía un cáncer, y cuando me vino a ver le había reactivado. En Estados Unidos siguió a uno de estos influencers que dio un retiro que le salió, no sé, $10.000, y lo único que hacía el señor desapareció durante todo el retiro, dio una sola charla y los hacía meditar todo el día, y que si visualizaban determinada cosa había remisión total del cáncer. Se terminó muriendo porque le hicieron dejar la medicación. Entonces, ¿es peligroso? Sí, claro. Es peligroso, y a mí también me preocupa, que yo, porque estoy formada y puedo discriminar lo que es bueno, lo que no, lo que corresponde y lo que no, y la gente que no. Ahí está el tema. Y la gente que no. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para, de alguna manera, darle algún incentivo a esas personas que están totalmente desamparadas? Porque en definitiva es un poco así la cuestión.
están en un callejón sin salida. Y bueno, pero lo que pasa es que las grandes masas se alimentan, son ignorantes. ¿Y qué papel cumplen los estados, los gobiernos, a través de los organismos que deberían estar controlando o visualizando? No hay control porque en este momento, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con suplementación es de libre venta. Entonces, por ejemplo, me pasó a mí. Pero hay organismos de control tanto en Estados Unidos como en otros países. En Argentina está la ANMAT, hay organismos que deberían estar supervisando eso, ¿o no? Hay determinado influencer que dice, si usted no quiere estar deprimido, que eso tiene que ver con mi rubro, tiene que tomar vitamina D. Entonces, tuve un paciente con más de 100, o sea, de la medición acá en Argentina, estaba casi tóxico. Porque tomó vitamina D y no sabía que tenía que tomar, no sé, una vez por mes o 2 veces por mes. Tomaba todos los días vitamina D. A mí también me pasó esto que te dije antes. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la idealización de determinados personajes en las redes sociales, y no solamente en las redes sociales, sino en general hay que tener cuidado con esto, pero hay que empezar a mirar para adentro, hay que ver si uno puede poner el foco en uno, en su vida, en cuáles son sus proyectos, cuál es el leitmotiv de la vida de uno. Porque aparte, la realidad es que todos estos personajes nunca me queda claro si compran seguidores, si tienen seguidores reales. Y es todo una vorágine de cosas también armadas que a veces, la gente compra eso. Como vos aparte, claramente lo decías, hay un doble discurso de parte de ellos y justamente también de los que manejan y difunden este tipo de actividades. Pero que aparte salen riéndose en las redes sociales como que todo está ok, y no les gustan las redes sociales, no les gusta la exposición, lo hacen simplemente por dinero, los ponen como como una especie de personaje que tiene que hacer determinada cosa. Eso es venta de producto. Claro, sí. Acá realmente hay una gran confusión que generan también los grandes grupos que están activos dentro de las redes sociales, que distorsionan la realidad. Y ahí después la gente está desconcertada, o las necesidades hoy por hoy que tenemos los seres humanos de estar mejor predispuestos justamente a situaciones sociales y económicas que vivimos, que tal vez no son las adecuadas para la gran mayoría de la sociedad. Justamente ahí es donde ellos apuntan y captan esos segmentos de mercado. Pero también acá hay un tema de concientización de los propios seguidores, supuestamente, entre comillas, de estos gurúes o de estos influencers, que vayan teniendo presente que hay que tomar conciencia de esto, ¿no? Asesorarse adecuadamente. No van a tomar lo hemos visto en varias áreas, no solamente en el tema de la salud, de la psicología, sino fíjate en la cuestión económica, ¿no? Cómo la gente es engrupida, cómo es estafada, y realmente uno dice, pero ¿cómo puede ser tanta cantidad de personas que compren algo que es totalmente irreal, ¿no? La situación es un poco más complicada de lo que uno piensa, porque tienen un nivel de... es como si se creyeran su propia mentira. Claro. Entonces después tienen un nivel de ego donde no pueden salirse de ese personaje. Hay personas que lamentablemente deberían, como yo digo, si hay un trabajo de investigación serio, tampoco, viste que ahora también vendió muchos libros, y yo ayer estuve en la librería, me llevo de acá un montón de libros que necesito para investigar algo. Uh-huh. Y yo decía, yo tengo mi libro en proceso hace algunos años, y por la cantidad de pacientes que atiendo y por justamente estos cursos que doy en todo el mundo y por mis estudios y por sostener a mi familia, lo pospuse. Pero el libro básicamente ya lo podría publicar. Ayer cuando estuve en la librería y vi las cosas que había publicadas, dije, cualquiera escribe un libro. Sí. Cualquiera escribe un libro. Entonces se perdió un poco... Lo tomaron en serio ver eso de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. O sea, cualquiera lo escribe. Cualquiera lo escribe. Claro, pero lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es la falta de criterio para discriminar
al que no es real, que yo a esta altura de mi vida lo veo venir de lejos, al que no es real y está mintiendo. Por eso me muevo de lugares, que para los demás es incómodo, pero yo me voy a mover siempre de lugares donde a mí no me parecen correctos. Ahora, ¿qué nos ha pasado, no? Porque realmente nosotros, los seres humanos, estamos comprando eso. A mí lo que me impacta es que cuando uno, por ejemplo, plantea ciertas cosas con la verdad, con transparencia, con un mínimo de, digamos, coherencia para tratar de descubrir determinadas cosas que la gente cree y no son tan así, la gente como que también, viste, está ahí con sus dudas, nos compra lo otro. ¿Por qué hemos llegado a esa situación? Desde la óptica de la psicología, ¿qué es lo que ha venido pasando con el ser humano? Que nos fueron robotizando, nos fueron, digamos, acondicionando a comprar ese tipo de cuestiones que en el fondo muchos saben que son totalmente irreales y que son también a la vez perjudiciales, ¿no? No sé si saben que son irreales. Yo creo que la gente está comprando la solución fácil y ven que la vida del otro es exitosa. Y cuando hurgás un poquito y limpias un poquito la cáscara, empezás a ver que tiene muchos problemas personales, que no están resueltos, que en realidad en sus ratos de ocio a veces consumen drogas y que muchos son adictos y cuál es la línea límite de los hongos alucinógenos recreativos a los hongos alucinógenos para la salud. Y digamos, es tan finita la línea divisoria y la gente cae. Claro. Y la gente cae, por porque eso... tal vez hay una necesidad muy profunda hoy por hoy de la gente de poder resolver los problemas de una manera más rápida, ¿no? O sea, el consumismo, el materialismo nos ha llevado a eso de alguna manera. Yo creo que algunas cosas no se ayornaron. Yo, por supuesto que yo no tengo un consultorio como tenía el doctor Freud. Todos nos fuimos ayornando. Sí. De hecho, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires y los que salimos de ahí prácticamente somos todos psicoanalistas, no psicólogos, y yo, sin embargo, no tengo mi propio método, investigué, pasé por muchos hospitales, me formé con los grandes psicoanalistas en Argentina y en Europa, pero lo que digo es falta de criterio común, de sentido común, de una autoestima bien puesta, de poder discriminar quién es quién en las redes, fuera de las redes, cómo está planteada tu vida, qué querés para tu futuro. Eso se dirime en un buen tratamiento terapéutico, y no con un consultor de la salud que no sabe ni dónde estoy. Yo tenía una paciente que la verdad es que se lo marqué varias veces y ahora ya en este momento no la estoy atendiendo, que iba a ayudar a un montón de personas, obviamente no estaba nada resuelta, y había hecho un curso de 3 meses era como una especie de asesoramiento emocional y físico. Sí. Entonces, de 3 meses, yo estudié toda mi vida y sigo estudiando. Sí, ¿cómo vas a resolver en 3 meses un problema que ya viene tenés que tener, aparte de criterio diagnóstico, una experiencia y una formación. Y ojo, muchas de las personas idealizadas tienen formación, pero para mí tienen la empatía del Dios. Entonces son idealizados de ese lugar y entonces ahí es el interjuego donde no me gusta. ¿Qué sugerirías vos justamente para no caer en ese engaño? ¿Cómo podemos hacer los seres humanos, que hoy tenemos un montón de necesidades espirituales, personales, laborales, emocionales, para estar en eje y percibir de alguna manera este tipo de chantaje que nos quieren vender? Lo primero es muy fácil, mirar un poquito con distancia. Tuve una cena con pacientes la semana pasada, estando acá en Argentina, tratamos de vernos, y me dijeron algo muy fuerte que me emocionó mucho. Me dijeron que estaban muy orgullosos y que me dijeron algo así: ¿ves por qué nos atendemos con vos? Porque saber correrse de determinados lugares que no son los correctos para uno a tiempo es el mayor ejemplo para uno mismo de que uno no está contaminado en su totalidad
por todos estos personajes. Entonces, cuando uno toma un poco de distancia y mira, como se da cuenta. Empezás a oxigenar tu mente y tu espíritu también, ¿no? Uno se da cuenta. Claro. Sí, a veces con terapia, a veces con ejercicios de meditación, a veces con pensar o consultarle a alguien cercano. Che, mira, estuve viendo tal cosa en las redes, ¿vos qué opinás? O como voy yo a mis médicos y me dicen, Vero, por favor, ¿no? Claro. Vero, por favor. Y mis médicos que están ayornados, uno de mis médicos me atiende hace 40 años. Y la realidad es que me ha llevado por el mejor camino posible. Aún así yo sigo investigando y sigo viendo. Pero eso está bueno lo que vos comentás, porque estás de alguna manera demostrando que uno como profesional también necesita tener cierta claridad de las cosas y muchas veces tiene que consultar a algún colega o algún profesional como para tratar de discernir esas cosas que uno también tiene enfrente y que a veces no sabe cómo resolverlas, ¿no? A mí porque le hacen un clic, ¿o no? Por supuesto, pero por eso digo, a mí lo que me está pasando es que no me cierra y veo que se está tornando muy masivo. Claro. ¿Cómo puede ayudar una persona a otra si realmente no está consciente de qué es lo bueno y qué es lo que deja de serlo también? Habría que preguntarse. Yo conozco a muchos de estos del lado de la cocina del show y están midiendo los números, de gente que le pone un like, está mirando cuánto facturó la empresa, está mirando otra cosa. Todos tenemos que vivir de algo y todos tenemos un trabajo, pero la realidad es que yo lo hago desde la pasión. Mis pacientes pagan sus honorarios, por supuesto, pero yo me fui a Estados Unidos y sigo atendiendo a mis pacientes en Argentina. Me convengan o no los honorarios, porque yo no voy a dejar a un paciente en la mitad de una historia clínica o de un tratamiento por un tema. Hay que ver. Yo tampoco puedo generalizar que todo lo que está en las redes no se puede consumir porque está mal, pero lo que yo veo, la gran mayoría, no es lo correcto. Y bueno, hay que tratar evidentemente de ir buscando las herramientas adecuadas y munirse de profesionales que a uno lo puedan realmente acompañar en estos procesos que necesita el ser humano, ¿no? En estos cambios o en esa necesidad de alguna manera resolver ciertas cuestiones internas que todos los tenemos y que no es fácil poder resolverlas, más en situaciones como la que venimos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? O sea, es todo un proceso de cosas complementarias que influyen como para que la gente, sea o no engañada también, ¿no? O esté dispuesta a creer en alguien que realmente le está vendiendo un buzón, pero la necesidad del momento a veces los arrastra a ellos. Pero, ¿no? Una de las puntas que una persona común y corriente debería pensar es, si un profesional tiene más exposición que pacientes, porque uno se da cuenta, ahí no hay que ir. Claro, algo está pasando. Ahí no hay que ir. Cuando la exposición como me decía un paciente que también en Estados Unidos, en California, que estaba siguiendo a un médico y dice, cuando le vi la foto, todo habla, el cuerpo habla, la foto habla, cómo se comunica con la empatía con las personas. Hay un montón de estos personajes que no son empáticos, o que son empáticos con los que le conviene, o que están tratando de sanarse a sí mismos y dicen que ayudan a los demás, pero no están ayudando a nadie. Y están viendo cuándo vendieron y cuánto no. Yo lo que digo es, el profesional correcto es el que puede ayudar a una persona a salir de una enfermedad, de un desequilibrio psíquico, de estabilizar, resolver, apoyar, tener empatía. Entonces, hay que seguir buscando. Lo que no hay que comprar es lo que se vende y que parece muy florido porque tiene cantidad de seguidores. Claro, que termina siendo después un elemento contraproducente. Todo exactamente. Un bluff, ¿no? O sea, no creernos en toda esa maravilla que nos están vendiendo, sino que analizar y evaluar perfectamente antes de comprarlo, más que nada, ¿no? Sí. Para no caer justamente en ese tipo de errores, ¿no? A mí me parece prudente, nunca lo hice en toda mi carrera, de no nombrar a nadie, no decir nada, simplemente que tengan mis pacientes no van no creo que caigan en esto, pero pueden caer porque yo también caigo a veces, porque todos somos humanos y esto nos va llevando. Pero, por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos, la gente que sale de comer una hamburguesa completa y después va al supermercado y se compra los suplementos, eso es un tema de las redes, porque piensa que con los suplementos va a sanar y no tiene...
Sí, y se está haciendo un autodaño tremendo, ¿no? Innecesariamente. No, como me dijo una vez un colega, a veces hay que dejar que la gente se choque, yo también a veces me choco y no pasa nada, pero a mí me parece que la situación es bastante más delicada de lo que pensás. Hace poco estuve en un lugar en un retiro que no resultó y era muy loco todo, porque los comentarios de las personas en privado eran que no les cerraba la mayoría de las cosas, pero frente al gurú pedían la firma del libro, todo les cerraba, se emocionaban, se sacaban la foto, pero en lo privado, te diría casi el 80% de los que estaban ahí estaban diciendo que no les cerraban las cosas. Qué bárbaro. Solo 3 nos pudimos ir. Ajá. Solo 3. Mira vos. O sea, que eso está demostrando evidentemente que hay algo hay un que tema está impactando ahí. Que por eso cuando me invitaron me pareció interesante poder explayarme en esto, no por lo que yo tuve que vivir, sino por realmente la iatrogenia que hay en las redes sociales. Sí, hay que empezar a tomar conciencia de esto como para no dejarnos embaucar y no cometer errores innecesarios, ¿no? Exactamente. Para no producir de cualquier daños manera, a mí me parece mismos. que alguien lo tiene que decir. Sí. En algún momento es incómodo para mí, es incómodo lo que a mí me tocó vivir, es incómodo para mis pacientes que a veces caen en esto y para la gente que no tiene recursos y cae en esto, pero alguien lo tiene que decir. Lógico. Es una manera de sincerarnos también y de bajar un lineamiento que sea clarificador y para que la gente evite tener después cierto tipo de situaciones más complejas, ¿no? Porque evidentemente lo afectan en lo emocional, porque hay como una situación de sentirse defraudado, ¿no? O sea, haber creído, pensado que tal vez esto me iba a ayudar, me iba a resolver los problemas y termina siendo todo lo contrario, ¿no? Siguen buscando y se meten con otro que pagan una fortuna un tratamiento, que les mandan polvitos para no sé qué, que les mandan no sé qué para diluir, $500 la cajita. Es un sacadero de dinero que no resuelve. Si uno volvería a las fuentes, al sentido común, ya ni te digo ni terapia, al consejero del barrio, al amigo fiel, a un hermano que te pueda decir, mira, no es por ahí. Claro. Y a comer por ahí productos más naturales, qué sé yo, un pedazo de carne, un poco de fruta, un poco de verdura, tal cual, no comer ultraprocesado, no hace falta, eso es sentido común. Así es. Vos lo dijiste, la palabra creo que es la ideal, esa frase, ¿no? Sentido común, creo que está todo ahí metido en esto que estamos desarrollando, que es este enjambre que arman innecesario para confundir más a la gente. Es comercial. ¿No? Un negocio que realmente, bueno, está bien que lo hagan, pero que sea algo que tenga un mínimo de coherencia, ¿no? Que sea una brutalidad como lo que estamos viendo. Disfrazado de una ayuda a nivel mundial, de disfrazado y disfrazado y disfrazado, y hay un montón de gente en el medio sufriendo que no le resulta nada de esto y que metió un montón de dinero y no logra ningún beneficio, claro, al contrario. No, se va más desarmado que cuando llegó. Ese es el tema, porque ¿no? ahora no confía ni en el médico tradicional ni en los nuevos médicos que tienen la solución mágica. Ese es el tema. Separar un poco la paja del trigo, como que sería lo ideal. Gracias, Vero, por este primer bloque. Gracias a vos. Me encantó tenerte aquí. Vamos seguramente a generar en un ratito nada más el segundo bloque para compartirlo con todos los oyentes y televidentes aquí en Galáctica Internacional. Quédense allí, hacemos un breve paréntesis y ya estamos continuando aquí en Galáctica Radio y Televisión Internacional.